Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hospitalidad Emprendedora. El día de hoy nos acompaña Eduardo Basterrechea. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, estupendo, encantado de estar aquí con vosotros, la verdad. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a saltar directamente al tema. Si quieres, primero cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia personal y profesional y luego indagaremos un poquito más acerca del proyecto el cual estás construyendo. Muy bien, pues bueno, yo soy Eduardo, en muchos lugares figuro como Ebaste porque un compañero de colegio con el que luego trabajé decidió en su momento que yo era Ebaste arroba lo que fuera y entonces, como además llegué pronto a casi todo, pues en casi todos los lugares soy Ebaste, ¿no? Y soy una persona que ha evolucionado y he estado en muchos sitios bueno, pues a mucha gente le ha ido sorprendiendo, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que tiene una vida un poco repetitiva, un poco circular, y la mía es absolutamente, voy yendo hacia donde me va interesando, como me va interesando, etcétera. Entonces, yo además soy un poco como Benjamin Button, porque de alguna manera en mi familia era una familia muy tradicional, católica, que leían el ABC cuando el ABC era el ABC en los años 70 o por ahí, o sea, estamos hablando de no del último ABC que era diferente, ¿no? Y he sido como una persona que ha venido de un entorno muy tradicional, siempre he sido una persona que no he querido crear conflictos, que me he ido adaptando un poco a todo por diferentes razones. Y ahora, sin embargo, me voy convirtiendo en una especie de ser absolutamente, por decirlo así, revolucionario, ¿no? Estoy diciendo, no, pero, o sea, estoy viviendo ahora como la gente como lo que piensa alguien con 14 años cuando tengo casi 60 y a lo mejor cuando tenía 14 pues pensaba como pensaba la gente que tenía 60, ¿no? Entonces hay una cierta Benjamin Button en mi caso. En ese sentido sí que me gustaría, creo que de todo lo que vamos a hablar, que es una cosa un poco extraña, yo creo que me gustaría que nos escuchase, el que nos escuchase como en estas charlas cuando tienes 14, 15, 16 años, que realmente no tienes el poder de hacer nada, pero ya has visto suficiente mundo como para darte cuenta que te interesa, que no te gusta, que sí te gusta, y entonces hablas con tus amigos de qué hay que hacer en el mundo, cómo hay que cambiarlo, etcétera, etcétera. Y que tampoco tengamos el super chip bueno, ¿y esto cómo se hace? No, vamos a hablar de cosas, de ideas, de conceptos que lo que se trata es de si te resuenan, si te parecen interesantes, y no entrar a, vaya, vaya, pero esto cómo se articula, ¿no? Y bueno, volviendo un poco al tema, pues yo estudié ingeniería industrial, que es una carrera que estudié. Yo quería estudiar informática, pero en mi época informática no era una carrera muy desarrollada, y entonces estudié ingeniería industrial, que había estudiado mi padre, que es una carrera que en aquella época eran 6 años de carrera, teóricamente muy dura y tal, pero bueno, que yo creo que te ayudan a plantearte un problema y dedicarle el tiempo que sea, ¿no? O sea, te da como ese pozo de decir, bueno, pues esto lleva tiempo resolverlo y no hay problema. A partir de ahí me he dedicado casi siempre a temas de inteligencia, perdón, de desarrollo de software, digamos. Yo sobre todo soy lo que podríamos llamar un analista, que tampoco se entiende muy bien qué es, pero es como un modelizador. Me encanta, o sea, no soy un programador excesivamente bueno, ni bueno siquiera, posiblemente, pero sí que cojo los problemas y soy capaz como de decir, bueno, pues esto se estructura así, se gestiona así, se pone aquí, entonces esto con esto, lo hacemos, ¿no? Siempre he visto la informática como una herramienta, no como un fin, es decir, he encontrado una tecnología y digo, esta tecnología no es que quiera utilizarla, sino es que yo quería hacer esto y con esta tecnología me viene fenómeno para hacer esto, esta idea que tenía yo en la cabeza. Y empecé también, curiosamente, con inteligencia artificial, con la ola anterior, que eran unas cosas que se llamaban sistemas expertos y todo esto. Estamos hablando de los años 80, 81, 82 y el Lisp y todo esto. Luego la inteligencia artificial cayó un poco en el olvido de nuevo, porque es como entra con mucha fuerza y luego parece que al final no resuelve nada y volvemos al olvido. Y me he dedicado mucho tiempo también a temas de procesamiento de lenguaje natural, que tienen que ver digamos, la lengua y al final cómo pensamos, etcétera, etcétera. Y últimamente, digamos, hace unos años, pues me llegó un local a mis manos en Madrid y entonces empecé con el tema
de alojamiento con Airbnb, monté un modelo que ahora es un poco un co-living, digamos, aunque no es exactamente un co-living, y me encantó la experiencia como de abrir un espacio con un espacio, digamos, haber un espacio intermedio entre el espacio público y el espacio privado, ¿no? Con unas zonas comunes en las que interaccionas con una determinada gente que unos días son unos, otros días son otros, y, y compartir un poco con esta gente, ¿no? Y entonces me gustó esa idea y bueno, pues esto ha sido un poco, resumiendo mucho, lo que ha ido evolucionando y lo que nos ha llevado a la situación actual, ¿no? Qué bien, me gusta, se nota que esa vida no circular y no repetitiva ha tocado varios palos. Justamente es el co-living, un poco ese concepto de co-living el que nos conecta. La primera Sí, conexión que tenemos, ¿no? Tú y yo, donde nos conocemos es a través de esta pequeña comunidad de gestores de co-livings. Un espacio y un concepto que a mí también me encanta, no solo mm, como gestión, sino también como un poco modo de vida. sí, Eh, y también me ha encantado esta invitación que nos has hecho a la audiencia y a nosotros mismos que estamos aquí, Albert y yo, de entrar en esta conversación sin prejuicios, con toda la curiosidad, con la mente abierta, con ilusión, con optimismo, también quizás, ¿no? Porque cuando tenemos esos 14 años, podemos hacer todo, quizás no sabemos el cómo, que eso es un poco también como dices, no nos centremos tanto en el cómo, pero veámoslo con optimismo y qué es lo que podemos cambiar. Así que repito esa invitación a la audiencia que nos está escuchando hoy. Y me gustaría saber cómo esta curiosidad tuya misma te lleva desde en lo que estás, ¿no? En informática, en inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el proyecto Nomads DAO, sobre lo cual también hay una gran base de tecnología blockchain, de lo que es el mundo Web3. ¿Cómo llegas a ese mundo y qué es lo que despierta en ti? Porque me has hablado a mí de, o sea, nos acabas de comentar acerca de, tienes un sentimiento como que revolucionario hoy en día, ¿no? Y para mí personalmente, mi primer contacto con el mundo blockchain y entender un poco esa filosofía fue como que esto es algo realmente revolucionario. Me gustaría saber qué es lo que despierta en ti y por qué naces, cómo nace ese interés, por qué te quedas ahí. Cuéntanos un poquito de eso. vale, es difícil un poco explicar dónde empieza porque realmente yo tampoco lo sé. Yo antes tuve esta empresa que hacía cosas de procesamiento de lenguaje natural y muchos años antes de que apareciesen, digamos, que las APIs fuesen, digamos, una cosa muy, muy desarrollada, pues yo dije, uy, una API es lo que yo quiero. Y entonces desarrollé una plataforma de APIs que ahora las ves y es la plataforma de Microsoft. Todo esto es muy parecido a un hexágono y tal y cual. Y con esto me pasó igual. O sea, estoy como llevo tiempo yendo del mundo cripto. De hecho, mi hijo compramos una máquina para minar Bitcoin y nuestra máquina minó un Bitcoin que estábamos en un grupo de mineros y tal, y se repartió, pero fue nuestra propia máquina la que lo minó en ese momento, ¿no? Sobre todo por mi hijo, ¿no? Yo siempre, todo el mundo, lo que es la criptomoneda no me ha llamado la atención. No entendía muy bien cómo funcionaba aquello y tampoco tenía un interés porque no veía como un respaldo detrás, ¿no? No que quisiera que hubiera respaldo, sino que no veía como el cambio pues, evidentemente veo el cambio que hay, ¿no? Pero al final lo veía como una cosa especulativa, que estabas ahí, aparecían otras criptomonedas y tal y cual. Pero no sé cómo aparecieron las DAOs y es como si a mí estas cosas de repente me aparece algo y digo, esto de las DAOs, ¿qué es? Y entonces las DAOs me llevaron a decir, uy, esto me parece súper interesante. Entonces vi un vídeo donde ya entendí cómo funcionaba el tema de la tecnología cripto, digamos. Descubrí las DAOs, descubrí sobre todo los contratos inteligentes, que yo creo que es un nombre que realmente pues, no es nada correcto, yo creo que despista un poco. Pero dije, esto sí que me parece la bomba. Entonces yo dije, no, no, aquí la revolución ha sido el Ethereum y no ha sido el Bitcoin, dentro de que efectivamente pues también lo ha sido, ¿no? Y es el paso previo. Pero a mí es cuando ahí dije, de repente, el concepto, sin saber muy bien qué era, pero explotó en mi cabeza y digo, esto sí que es una cosa que es totalmente, totalmente brutal. O sea, totalmente, totalmente revolucionario y que se puede utilizar para hacer muchísimas cosas, ¿no?
Tal cual es. A cada quien nos atrapa un concepto distinto, ¿no? Porque están los NFTs, las DAOs, los contratos inteligentes, o la tokenización, las criptos. Creo que cada uno tiene un poco ese, no sé si diría un mundillo, pero dentro del ecosistema blockchain, esa parte que le atrae más. Lo tuyo fue las DAOs, y quizás para seguir no nos queda otra que definir qué es lo que es una DAO, porque si no vamos a perder a la gente desde ahora. ¿Qué es lo que es una DAO? Quizás en el concepto de la definición exacta, pero también cómo ves tú las DAOs. A ver, yo creo que una DAO es realmente una, entre comillas, automatización o una, sobre todo, fijación. Para mí lo que aportan las DAOs, o sea, bueno, una DAO es, pues tú tienes una organización que tiene unos estatutos y unos métodos y unos procedimientos. Hasta la aparición de las DAOs, digamos que eso está escrito en un papel, con lo cual se puede respetar más o menos con los mecanismos que haya para hacerlo, pero digamos que el control muchas veces va a ser a posteriori, porque, oye, pero es que esta persona ha aplicado esto, pero no estamos de acuerdo, entonces ya llegas a posteriori, con lo cual, bueno, pues si ha habido pues, algún problema, posiblemente sea difícil de solucionar, y con una DAO lo que haces es esas normas, esos procedimientos, esas estructuras, esos estatutos de esa organización, pues están, digamos, escritos sobre piedra, ¿no? O sea, están escritos, se pueden ver, todo el mundo lo ve y se va a ejecutar, digamos, un trozo de software, ¿no? O sea, tienes un programa que está escrito y que siempre se va a ejecutar de esa manera, con lo cual, evidentemente, puede haber problemas en el software, puede haber muchas cosas, pero todo está estructurado, todo está cuadriculado, todo está normalizado y por tanto no hay posibilidades, digamos que el control pasa a ser previo en vez de ser posterior. Es decir, antes de hacer algo, pues se ven si se cumplen los requisitos, se cumplen los requisitos, se hace la ejecución. Evidentemente puede haber un problema de que no se ha definido bien el procedimiento, de que hay un problema en el software, etcétera. Pero digamos que es mucho más preventivo que la situación actual, en la cual si hay un abuso se puede hacer una reclamación y en función de los ámbitos, pues puede ser una cosa de años, de 10 años, de 5, de 10, de 20, de una cosa jurídica y a ver si tenía razón, si no tenía razón. Aquí, sin embargo, el control se hace previo y es un control, digamos, automático, que no hay una persona que dices, este controla, ¿no? Yo creo que lo que para mí es una DAO, ¿no? Bien, Y perfecto. Ah, dale, bueno, Albert. Genial. no, quería decirte, ¿y cómo relacionas entonces el concepto de DAO cuando descubres lo que es? ¿Cómo te lleva al proyecto que vienes a contarnos hoy, tu proyecto de No Más DAO? Porque yo lo hablábamos antes, yo estoy aquí también siendo parte de la audiencia. Me vas a contar hoy en qué consiste exactamente el proyecto, porque sí que lo he visto un poco por encima. Pero ¿no? ¿Cómo lo relacionas? Cuando escuchaste hablar de las DAOs, ¿cómo fue ese nexo de unión con el proyecto de Nomads? Bueno, también es una cosa un poco peculiar mía, es decir, es que como yo tengo algo en la cabeza de dónde quiero llegar y de repente es como que yo a veces digo que como que recuerdo el futuro, ¿no? Es una manera muy coloquial de hablar, pero es como decir, yo quiero esto y ya de repente voy viendo cómo se va desencadenando. Es decir, yo lo que ya fui descubriendo con el tema de Airbnb, que en realidad es algo que yo tenía desde antes, es decir, a mí no me gusta competir, a mí me gusta colaborar. Y es muy frustrante vivir en una sociedad en el que continuamente estás compitiendo. Compites con tus compañeros de colegio, con tus compañeros de trabajo, la empresa que no eres tú, sino que es la otra empresa. Entonces hay como microcompetición, macrocompetición, y yo soy una persona que me encanta y entiendo que el beneficio está en colaborar más que en competir. Entonces, de alguna manera, el empezar con este Airbnb en plan co-living, yo tampoco tengo muy conectada la propiedad, es decir, yo creo que la propiedad de las cosas no está en el ADN, no es una cosa intrínseca del ser humano, ¿no? Y yo entiendo más que yo me siento como un administrador de las cosas. Y entonces yo empecé a ver mi Airbnb como un lugar que sí, efectivamente, el local, digamos, era mío, pero yo era un gestor de un espacio en el cual iba viniendo gente que de alguna manera
metafóricamente eran propietarios de ese espacio y que, bueno, pues lo usaban, aportaban una parte y ya está. Entonces fui encontrando que me gustaba esa manera de entender las cosas. Evidentemente, pues el 95% de la gente que vino a mi Airbnb, pues, o que sigue viniendo todavía, no lo ven así o no lo ven tan directamente así, pero sí que lo sentían así, ¿no? Hay gente que me ha dicho, es que me llegabas tal, bienvenido a tu casa y oí aquello y entonces aquello me iba resonando. Entonces, esa idea de disponer de las cosas, porque igual que no entiendo mucho el tema de la propiedad, sí que en ese sentido, soy un poco contradictorio, porque sí que creo que uno tiene sus espacios y yo creo que yo quiero disponer de mi espacio que yo necesito ahora por mi situación de una manera más o menos exclusiva, pero no necesito que sea mío, ¿no? Y entonces también el fluir y decir, bueno, pero es que el espacio que necesito ahora a lo mejor no es el espacio que necesito dentro de 2 años o de 3 años, porque de repente encuentro una pareja, ahora estoy en pareja, ahora no estoy en pareja, ahora quiero más espacio, ahora quiero menos espacio. Y entonces vi que toda esta especie de cosa, ¿no? se podía organizar de una manera más o menos automática con esta estructura. A mí además me encanta aprender. Yo soy un poco de unas series que había antes, que ahora ya no hay, que era alguien que le perseguía a alguien y entonces llegaba a un lugar y entonces llegaba allí de nuevo, tenía que buscarse la vida hasta que llegasen los persecutores que llegaban al final del episodio y entonces pues un día era carpintero, otro día era el maestro de escuela, otro día estaba en la enfermería porque hacía falta un tío en la enfermería. Entonces, a mí me encanta el aprender cosas y hacer cosas diferentes, ¿no? Y entonces me gusta también esa posibilidad de participar de diferentes maneras en todos los procesos, ¿no? Entonces, pues todo eso pues desembocó en esta idea de Nomads, ¿no? También hay otra variable que yo creo que es también importante y es que me parece que nos complicamos mucho la vida, es decir, que los seres humanos, no sé si porque nos gusta complicárnosla o porque realmente nos la complican, pues al final nos complicamos mucho las cosas, ¿no? Y al final tenemos unas vidas muy complicadas, en particular en el tema de los alojamientos, de la vivienda, es todo muy complicado, parece que todo se va complicando más en vez de simplificando más. Y me gustaría que la gente no tuviese esa incertidumbre o ese problema que va desarrollándose o que va apareciendo con el tema de la vivienda, ¿no? Del lugar en el que vives, ya sea vacacional, ya sea permanente, ya sea que eres un nómada. O sea, en realidad para mí todo eso se va difuminando mucho, ¿no? No sé si lo lío más o lo deslío, no sé, a saber. No, me parece que ha quedado claro. Yo he extraído como 3 puntos clave que creo que son los conceptos que pueden englobar dentro de una DAO, que son, por ejemplo, el hecho de tener una propiedad compartida, o sea, propiedad no solo de un espacio, ¿no? Sino la propiedad de una organización o la propiedad de unos recursos, el hecho de compartir, ¿no? Que en la estructura de organización de una DAO invita más a la colaboración que a la competencia. Creo que también esa es una de las ventajas. Y la fluidez de participación. El hecho Exacto. de yo como persona elijo cómo y cuándo participo, no a la fuerza, ¿no? Eso creo que también es algo que aporta las DAOs. Entonces quizás eso pueden Exacto. ser algunas ventajas sobre las estructuras organizacionales que utilizamos hoy en día, ¿no? Y cuando hablamos de Nomads DAO, ya has mencionado un poco cuál es el desafío que quiere resolver. Ahora un poco lo has dicho por encima, ¿no? El tema de los problemas que nos autoimponemos o nos creamos, o quizás que la sociedad crea sobre nosotros en tema de la vivienda, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas, esos desafíos y cómo pretendes resolverlo con Nomads DAO? Bueno, aquí vuelve a otro. Es que claro, ahora me voy acordando de más episodios en mi vida. O sea, hubo una época en la vida que estuve viviendo en una estación de tren que se llama la estación de Palancares, que está en Cuenca y que está en mitad del monte, y que allí estuve viviendo 2 años y que la población más cercana está a 5 kilómetros y estuve viviendo allí solo, ¿no? Y cuando vives solo, que al final yo creo que es parte de la energía que tengo para seguir pensando, digamos, entre comillas, en grande, ¿no?
Cuando vives solo y en esas circunstancias te das cuenta de que tú realmente necesitas comida, que yo básicamente antes era como otras dietas, pero bueno, un poco es el mismo estilo, puedes comer arroz y no mucho más, y necesitas un lugar en el que tengas refugio, un lugar en el que bueno, puedas estar más o menos protegido de los elementos y que te puedas hacer un fuego y ya, con eso ya es suficiente, ¿no? Entonces, en esta sociedad en la cual todo, o sea, se va como encadenando y se te van complicando las cosas, al final creo que lo que tenemos que conseguir o que tenemos que resolver o lo que es interesante resolver es el, el tema de tu refugio, de tu lugar, de tu casa, el sitio donde vives, que lo tengas solucionado de la mejor manera y de la manera más simple posible. ¿Qué pasa ahora? Pues que es terriblemente complicado, ¿no? Quizá pensando de una manera más o menos revolucionaria, pues es también una manera de atarnos a todos, ¿no? Al final necesitamos un trabajo fijo, necesitamos un tal, necesitamos un cual, para poder garantizarnos el disponer de un lugar en el que estar, ¿no? Yo creo que hoy en día es tremendamente complicado conseguir un lugar en el que vivir, ¿no? Sobre todo, bueno, no solo en las grandes ciudades. Yo ahora me he venido a vivir a Játiva, que es una ciudad de 40.000 habitantes, y ya ha llegado toda esta complicación a la hora de alquilar y toda esta cantidad de requisitos que te pones a pensar y dices, bueno, y la gente que no cumple todos estos requisitos, ¿qué hace? No puede vivir en ningún lugar, ¿no? Entonces tenemos dos opciones, básicamente, que es comprar y alquilar. Comprar, yo creo que comprar un inmueble es complicadísimo hoy por hoy. Primero, porque es una operación que normalmente tienes una bala. Es decir, tú compras en la vida, te vas a comprar un inmueble en el que vas a vivir. Y es muy raro que compres dos. Y si compras dos, pues ya va a ser uno que es para tus vacaciones, para la sierra, para la segunda residencia, etcétera. Pero igual que en el 2000, entre el 2000 y el 2008 fue una locura que la gente se iba cambiando de casa porque subían todos los precios y tal, pues ahora en realidad estás hablando de que tienes una bala. Entonces tú tienes que decidir qué casa necesitas prácticamente para toda tu vida. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay una época de tu vida que necesitas una casa, un pequeño estudio, ahí luego necesitas un apartamento, luego necesitas 4 habitaciones y luego vuelves al principio, ¿no? Y vuelves a necesitar un apartamento y acabas en un estudio que dices, mira, es que yo en realidad no me quiero complicar la vida, ¿no? Pero tú tienes solo una opción, entonces, ¿qué haces? Al final te tienes que ir casi a la de 4, porque tienes que ir a lo grande, porque si no, cuando tenga la necesidad de 4, ¿qué hago? Entonces, para eso normalmente tú no tienes el dinero para comprarlo, con lo cual tienes que recurrir a una entidad financiera, tienes que recurrir a hacer una hipoteca, con lo cual te van subiendo los gastos, etcétera. Antes las hipotecas eran a menos tiempo, cada vez son a más tiempo. Tienes que conseguir que el banco de turno pues, te dé la hipoteca, que tienes que tener una serie de requisitos, sobre todo trabajo fijo, etcétera, etcétera, que cada vez pues yo creo que son menos comunes y menos fáciles de conseguir. Con lo cual yo creo que adquirir una vivienda se está convirtiendo en una cosa muy complicada. No sé, no tengo exactamente el dato, pero además el otro día leí que ha disminuido muchísimo la cantidad de personas de menos quizá de 35 años, 30, 35 años que adquieren vivienda. Antes había un porcentaje más elevado y ahora incluso está disminuyendo porque cada vez para mí es más difícil comprar una vivienda por precio, por condiciones y por riesgos, ¿no? Y luego, bueno, pues tienes la segunda opción, que es, bueno, pues alquila, ¿no? Y esto del alquiler que dice, bueno, pues alquilo, que parece tan fácil, pues se está convirtiendo en una cosa absolutamente disparatada. O sea, yo tengo una conocida que tiene una empresa de tatuajes y que le va bastante bien y que el banco le iba pidiendo los datos de la empresa, o sea, perdón, el banco, el arrendador, ¿no? Necesito los datos de tu empresa, necesito tu nómina, necesito los gastos que has tenido, necesito los movimientos bancarios, necesito... Hasta que llegó y dijo, mira, o sea, ya no te doy más información, no puede ser, ¿no? Y bueno, pues tienes gente que te está, entre unas cosas y otras, pues a lo mejor necesitas pagar el alquiler de 4 o 5, que además son alquileres altos, 4, 5, 6 meses anticipadamente, con diversos conceptos, la comisión de la agencia, la garantía, el aval,
es que no tengo aval, pues te pago unos meses por anticipo. Entonces dices, coño, o sea, es que al final para alquilarte un piso tienes que cumplir, además, que tengas un trabajo fijo, que el trabajo fijo, lo que ingreses esté por encima del X% del tal cual, y al final resulta complicado. A mí me resulta complicadísimo y creo que resulta complicadísimo para mucha gente, ¿no? Entonces, pues yo creo que estamos en una situación muy, muy, muy complicada. Como alternativa, bueno, pues tenemos una alternativa que sorprendentemente con toda esta complicación, entre comillas, del alquiler, puede ser, entre comillas, Airbnb, ¿no? Que resulta que tú das tu tarjeta de crédito y tú dices, coño, pues quiero 2 semanas una casa, das tu tarjeta de crédito, no tienes que explicar quién eres, dónde vas, quién es tu padre, tu hijo, nada, y entras y lo haces, ¿no? Evidentemente, como contraprestación, hoy por hoy, pues evidentemente el precio es más elevado si lo haces, digamos, vía Airbnb que si lo haces en el mercado tradicional, ¿no? Pero es sorprendente cómo es tan simple hacerlo por un lado y cómo es tan complejo hacerlo por el otro lado. Entonces yo creo que al final, estamos trabajando en trabajos que nos gustan más o nos gustan menos, pero que tenemos que tener porque entramos en esa especie de dinámica. Además, y volvemos un poco a la adquisición de vivienda, con estas hipotecas tan largas digamos, a plazo tan largo y con unos, digamos, un dinero tan elevado, pasas muchos años hasta que realmente empiezas a devolver parte del dinero. Con lo cual, si tú en todo ese periodo tienes algún tipo de problema, que te quedas sin trabajo, que no puedes, que te suben los tipos de interés, como está pasando ahora, pues es que lo pierdes todo. Es que no solo pierdes la casa, es que puedes perder la casa, te puedes quedar con una deuda para toda la vida. O sea, es una situación que yo creo que es complicadísima y que quizá porque estamos metidos en ella y nos parece normal, pues digamos que es lo normal. Bueno, es lo normal o no, porque luego te encuentras con que hay un montón de inmuebles vacíos, quizá en las zonas, no en todas las zonas que tienen que estar, pero sí que se siguen construyendo y hay muchos inmuebles vacíos, ¿no? Yo antes vivía en Madrid y paseaba por la calle y a lo mejor vas a las 10, 12, 10, 11 de la noche, cuando todavía la gente no está durmiendo, y pasas por calles principales y ves que hay muy pocas ventanas, muy pocos pisos que están iluminados, muy pocos pisos que tienen luz. Entonces hay muchos inmuebles que están disponibles, ya sea porque hay que restaurarlos un poco o más, ya sea porque se han quedado medio bloqueados, ya sea porque la gente no los está utilizando y frente a una cantidad de recursos inmensa, pues resulta que tenemos muchos problemas para resolver esto, ¿no? Y entonces yo digo, esto me parece un poco absurdo, ¿no? Recordemos que estamos en nuestros 14 o 15 años, y entonces hay que verlo desde esto cómo se entiende, ¿no? No desde nuestros casi 60 con hipotecas, con pagos y que ya tenemos todo ahí engranado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo de las dificultades y creo que cualquier persona que nos escucha y que ha pasado todos hemos pasado por un alquiler o por una compra de una vivienda es totalmente complicadísimo y cada vez parece que hay más trabas en estos procesos y es interesante cómo pones en contraste inmediatamente eso, ¿no? Y por qué en Airbnb, claro, es una estancia corta eh, porque es tan fácil para alguien entrar en una propiedad de alquiler a través de un intermediario que podría ser Airbnb sin cumplir tantos requisitos, ¿no? No le están pidiendo un alquiler adelantado o fianzas, o etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo, creo yo que NomadDAO quiere posicionarse como un punto intermedio, ¿no? Como el decir, o sea, ¿cómo va a solucionar NomadDAO estos problemas, estos desafíos, estas restricciones al momento ya sea de alquilar o de comprar una vivienda? Bueno, lo que se hace es realmente simplificar el problema. Es decir, en realidad tú lo que necesitas es un lugar en el que estar y un lugar que sea adecuado a tu situación en un momento determinado. Eso es lo que tú realmente necesitas. Es decir, tú no necesitas las escrituras de nada, sino tú necesitas vivir en un lugar. Entonces, lo que se trata es de crear una organización utilizando estas tecnologías DAO que permiten, digamos, confiar en el sistema, en la organización, más que en determinados individuos que en un momento determinado pues, puedan decir, oye, pero es que ahora esto me escapo por aquí. Entonces tenemos una organización
que va a ser propietaria de unos inmuebles y esos inmuebles están disponibles como si fuese, entre comillas, un Airbnb para que tú te alojes en esos inmuebles si tú quieres. Puedes ser participante de la plataforma o no participante de la plataforma. Es decir, imaginemos un Airbnb que es propietario de los inmuebles. Y tú, si quieres, te alojas en esos inmuebles, en alguno de esos inmuebles, cuando tú quieras. En función de tu nivel de participación en la plataforma, pues vas a poder pagar un precio. Cuanto más participes, pues vas a pagar menos. De manera que si tienes una participación pues relativamente alta, pues vas a pagar, digamos, lo que te costaría vivir si fuera tuyo. Es decir, los gastos básicamente de propiedad, quizá con algún pequeño sobrecoste, pero muy bajo. Y si tú, sin embargo, eres ajeno a la plataforma, pues entonces tú vas a pagar como si vas, es decir, el precio de mercado, como si vas a un Airbnb y pagas el precio que tiene ese Airbnb en funcionamiento. Entonces ahí ya tenemos ya dos puntos. Por una parte, tú eres propietario de la plataforma y vas a tener unas condiciones como propietario, y por otra parte, tú puedes ser inquilino de la plataforma y vas a tener tus condiciones. Pero además añadimos más posibilidades, es decir, entramos en la dimensión, digamos, que sería de trabajo. Entonces, estos inmuebles requieren de un trabajo, ya sea porque los necesitas restaurar o lo necesitamos restaurar, ya sea porque los estamos explotando y necesitamos a alguien que reciba a la gente, alguien que haga la limpieza, alguien que haga el mantenimiento, alguien que haga lo que sea. Y entonces tú vas a poder participar también en la plataforma realizando esos trabajos, que yo divido, digamos, en dos grupos. Por una parte, la gestión, es decir, cuando tú eres como un elemento que está definiendo cómo se va a estructurar, cómo se va a organizar, etcétera, y el trabajo, que sería como si dijéramos un proveedor, es decir, oye, pues yo es que me dedico a instalar aires acondicionados y resulta que si hace falta instalar un aire acondicionado, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces tú puedes trabajar y conseguir, digamos, participación, que podríamos decir, tokens, digamos, participación en la plataforma a base de aportar tu conocimiento, porque es otra de las cosas que yo veo, es decir, nosotros tenemos muchas habilidades y están como constreñidas a decir, no, yo es que trabajo en una empresa que hace esto y todo mi trabajo está enfocado desde esta empresa. Entonces, bueno, pues si tú tienes un conocimiento específico de algo y se te da muy bien trabajar la madera, aunque trabajes de administrativo en otro lado, pues digo, oye, mira, pues a mí me gusta trabajar la madera y tengo esta semana por las tardes, quiero hacer este trabajo que hace falta de arreglar estas puertas o de revisar estas puertas o de recuperar este armario o lo que sea. Entonces, que tú puedas, digamos, trabajar en la plataforma también, ya sea como gestor, digamos, organizando procedimientos, o como decir, oye, mira, tengo un tiempo libre, tengo estabilidad, ¿por qué no voy a hacer esto? Y así vas consiguiendo tokens que te van a permitir o vivir, digamos, pagando menos por donde estés, ya sea vacacional o no vacacional. Y por otra parte, te va a permitir emplear esos tokens para tus vacaciones. Entonces, bueno, pues mira, he estado trabajando 3 fines de semana y con esto he conseguido unos tokens suficientes para irme de vacaciones este año. Y ya está. Y no me interesa más la plataforma porque no quiero hacer nada más. Y entonces son un poco los elementos básicos. Luego hay, digamos, otras dos, digamos, perspectivas, que una es como pues, porque siempre va a haber, aunque esté todo estructurado, para decir, oye, mira, yo he estado aquí y resulta que el servicio que se me ha dado en este alojamiento pues no es correcto, no estaba limpio, no tal, o no me han tratado bien, o lo que sea, ¿no? Y habrá que resolver conflictos. Y luego pues hay otro, digamos, otro eje que sería pues la parte como de consejeros o de decir, oye, esta plataforma hacia dónde va a ir. Y entonces, bueno, pues gente que se dedica un poco a reflexionar hacia dónde va a ir. Y el verdadero interés es pues, que la gente participe en todas las áreas, es decir, que tú puedas tener tokens, que puedas alojarte, puedas trabajar, etcétera, etcétera. De hecho, pues una de las oportunidades que hay es que si tu alojamiento tienes una cantidad razonable de tokens y tu alojamiento lo quieres pagar con trabajo, pues que la plataforma te facilite que puedas pagarlo con tu trabajo. Es decir, que realmente a cambio de trabajo puedas vivir. Que yo creo que es una cosa súper liberadora hoy por hoy. Es decir, cuando estamos pensando, y si me quedo sin trabajo, y si me quedo sin tal, y si me quedo, bueno, pues
te puedes alojar en un lugar y puedes incluso pagar tu alojamiento con tu trabajo, ¿no? Realmente cambia el paradigma, ¿eh? Es una visión revolucionaria de poniéndonos en esa mentalidad de 14, 15 años. Yo lo veo como un cambio de mundo y en el que quiero participar, ¿no? La única duda que me surge de lo que comentas es, si yo tengo un alojamiento, ¿yo lo pongo para uso de la DAO o la DAO, yo invierto en la DAO y desde la DAO se compran los alojamientos para que formen parte de la red de uso o cómo funciona ese aspecto? Bueno, los alojamientos, digamos, deben ser de la DAO, es decir, la DAO es la propietaria de los alojamientos. ¿Cómo entran los alojamientos en la DAO? Pues entran por dos caminos. Un camino es, yo tengo un inmueble, lo ofrezco a la DAO, ofrezco una serie de condiciones, se realiza una votación dentro de la DAO con las personas que tienen tokens y si para la DAO es interesante esa adquisición, pues se cambia ese inmueble por unos tokens. Y entonces ese inmueble entra a estar en la DAO y tú tienes unos tokens correspondientes a lo que hayas invertido. Y la otra posibilidad es que la DAO, por diversos mecanismos que podemos ver si nos da tiempo y si no lo podemos ver otro día, pues va a ir generando recursos, dinero. Y con ese dinero se realizan también votaciones, puede haber gente que esté mirando y proponiendo y también tendrá su recompensa por hacer ese trabajo. Se hace una votación y entonces la DAO compra un determinado inmueble, lo recupera, si es que hay que recuperarlo, y lo pone a disposición del mundo en general y de los miembros en particular, ¿no? Entonces, recapitulando, sería, Sí, por simplificar algunos conceptos, ¿eh? Porque DAO, sí, hay sí, sí, gente que sí, nos sí. escuchará y a lo mejor aún no le queda claro que es básicamente una cooperativa digital, por simplificarlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, exactamente. Para poner eso Súper eh, flexible, o sea, es una cooperativa digital súper flexible, que es un poco la pega que le veo yo a las cooperativas, ¿no? súper flexible y automatizada, que todo está ahí y todo Exacto, sucede tal y como se ha programado que tenga que suceder con el acuerdo de la mayoría que se vota. Entonces, un usuario invierte, ya sea comprando tokens o intercambiando mi alojamiento por tokens. Esos exacto, tokens me van a permitir poder alojarme en uno de los alojamientos de la DAO, ya sea para irme de vacaciones unos días o para vivir una temporada, ¿no? Porque ahí exacto, no tengo que dar explicaciones a nadie ni ponemos esa división, ¿no? De esto es alojamiento turístico, esto es alojamiento co-living, exacto, ¿no? Como surja, lo que necesite en cada momento. Además, si yo ofrezco mi tiempo y trabajo en ella, voy a conseguir también unos tokens, de manera que todos y todas los que participemos en la DAO ganemos, ¿no? claro. Me parece muy bueno. ¿En qué punto está? Claro, son estas cosas que hablamos nosotros muchas veces de Web3, que nos dice la gente, wow, esto es utópico. ¿No? De aquí a 20 años estará. Muchas cosas se pueden hacer ya, ¿no? ¿En qué punto estáis? Bueno, estoy, porque todavía el grupo es muy reducido, ¿no? Estamos en un momento, yo creo que muy interesante, porque de alguna manera, y ahí vuelvo un poco a mi formación más de ingeniería, es decir, yo creo que en ingeniería aprendes que hay varias soluciones para un problema, no hay una única solución. Entonces, de alguna manera, todos los aspectos ya tienen una solución, es decir, ya está todo pensado cómo se puede solucionar todo. Evidentemente, y volvemos a esto que comentabas tú del cambio de paradigma, esto es una estructura colaborativa. Es decir, ¿qué es otra cosa que yo creo que nos está agotando como seres humanos? Es que de repente todos tenemos que saber de marketing porque hay que saber de marketing, te vuelves loco para aprender marketing, para gestionar tu negocio. De repente hay que saber de hacer una web y tienes que saber hacer una web, que eso ya pasa un poco, ¿no? De repente, entonces, lo que se trata es de contar con los mejores para cada una de las tareas. Entonces, lo que se trata es de colaborar. Ya está definida una estructura con unas soluciones para mí suficientemente buenas, pero la idea es que aparezca gente que diga, no, es que yo soy especialista en tema jurídico y esto se puede mejorar o se puede solucionar de una manera mejor haciendo esto
haciendo lo otro. Por otra parte, pues la plataforma ya dispone de inmuebles pues estamos hablando de más de 1000 metros cuadrados en esta zona un poco sur de Valencia, ¿no? Que en algún caso hay que restaurar, hay que ir arreglando, etcétera, pero ya se dispone de esos inmuebles. Y he hablado con algunos conocidos, ¿no? Con estas publicaciones o gente que me ha localizado y tal. Entonces los inversores, porque me hablan los inversores y los inversores, y digo, es que, y esto quizá le sorprenda a más de uno, es que esta plataforma no busca inversores. Es decir, esta plataforma, yo entiendo por la estructura, que luego también podemos hablar un poco de ella, pues va a dar una cierta rentabilidad, pero es una estructura que va a sacrificar parte de esa rentabilidad en solucionar el problema. Es decir, el objetivo de la plataforma y la gente que quiera participar en la plataforma es gente que diga, yo lo que quiero es solucionar mi problema de dónde vivir. Y a partir de ahí, pues entonces se va construyendo todo. De esa manera, y volviendo a lo que tú me habías preguntado, pues es una plataforma que no requiere que venga alguien y diga, es que vengo con 100.000, con 10.000, con 1.000.000, con lo que sea de dinero. No hace falta. Es decir, la plataforma, como tiene esa doble vertiente externa e interna, pues cuando estén los alojamientos se podrán comercializar, por una parte en nuestra plataforma, por otra parte en plataformas como Airbnb y Booking, y la gente lo va a poder ir utilizando. Es decir, si yo sigo con el proyecto y sigo solo, no pasa nada. O sea, esto va funcionando. Se van haciendo alojamientos, la plataforma va teniendo ingresos, con los ingresos, si es suficiente, se van comprando más inmuebles y si no, se va más despacio. Y si alguien se quiere ir incorporando y digo, yo me quiero incorporar porque yo quiero incorporar mi conocimiento en este área, pues perfecto. Yo quiero incorporar que quiero trabajar y recuperar y cobrar con tokens en este área, perfecto. Yo tengo muebles y también los quiero poner, perfecto. Yo tengo dinero y lo quiero poner, perfecto. Pero si no, nadie quiere participar, se irá más despacio, pero se va, ¿sabes? O sea, no hay un punto que dices, es que ya tiene que llegar a este punto crítico para que funcione. Evidentemente, pues ahora los inmuebles están en una zona muy concreta, es decir, nadie puede decir, oye, yo quiero que... Pero es que no hay en mi zona, evidentemente. De momento eso no existe, ¿no? Pero bueno, estamos también en un momento de definir, de ir creando la plataforma. La plataforma, por mucha DAO que queramos hacer, pues yo creo que tiene que empezar un poco en el estilo clásico casi de lápiz y papel, porque es muy difícil pensar en todos los procedimientos, algoritmos y todos los programas metidos para funcionar, porque a lo mejor pues te equivocas en algo y de repente pues le das una muy gorda. Y entonces estamos en un momento de que ya existen recursos, de que gente que quiera participar de diferentes maneras lo puede hacer, de que si son más, pues serán más, y de que si son menos, pues será menos. Pero no es una plataforma que requiera de un punto de unos determinados inversores, de un determinado dinero que aparezca, etcétera, etcétera. De una manera más o menos orgánica, pues puede ir creciendo y ya está, pues básicamente eh, operando, ¿no? Tengo una pregunta, una curiosidad del cómo sería un caso, ¿no? Un caso de uso. Yo creo que Sí, esto de la fluidez de la vivienda, ¿no? Del alojamiento de la vivienda, es algo muy sí, generacional. También creo que es algo muy atractivo para las generaciones de hoy en día. No sé, yo, para los que saben, estoy viajando desde enero en Centroamérica y ya me estoy empezando a plantear el regreso con mi novia, porque bueno, ya tenemos fecha de regreso a España. Justamente estoy en ese pensamiento de, ahora me tengo que poner a alquilar un piso, todo lo que me van a pedir, dónde me voy a, no sé dónde quiero vivir exactamente, si en el centro de la ciudad todavía estoy todo en eso. Pero una de las cosas que hemos decidido es que 2, 3 meses al año queremos viajar, vivir en algún lado, en algún otro lugar, no sabemos dónde, ¿no? Cada año. Pero claro, ¿cómo hago para mantener mi vivienda si me voy 3 meses, con lo costosa que ya es la vivienda en Barcelona, por lo menos, ¿no? Donde empezamos a vivir. Y por ahí, por ejemplo, NomadsDAO, la plataforma, puede ser una solución. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una propiedad en la cual vivo la mayoría del año, 9 meses al año, 10 meses al año, yo quiero vivir en esa propiedad,
pero luego quiero tener esa fluidez de durante otros 2 meses irme a otra propiedad y poder otorgar mi espacio para el uso de la plataforma, de los clientes o de los participantes o de gente de fuera, ¿no? ¿Cómo sería esa cesión de mi propiedad en ese caso? O sea, yo tengo que vender mi propiedad a la DAO para que sea parte de la plataforma, realmente venderla y recibir los tokens a cambio, o hay un punto intermedio de la cesión del espacio por un tiempo determinado, o cómo funciona eso. Yo en eso de momento soy muy radical. O sea, yo creo que el modelo funciona si los inmuebles son de la DAO, porque si no empiezan a complicarse muchas cosas. Empiezan a difuminarse muchas cosas, y reglas y no reglas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la salida es, si eres propietario, tienes que cederlo o venderlo a la DAO a cambio de una serie de tokens. Y a partir de ahí es que te relajas. O sea, tú te relajas porque dices, bueno, yo ya ahora quiero estar aquí, estoy aquí, y si no estoy aquí y estoy en otro sitio, pues se va a organizar la propia plataforma para gestionarme ese inmueble, ¿no? Los que estamos un poco metidos en todo esto del alquiler vacacional, a mí me parece que se está complicando administrativamente de una manera absolutamente descomunal. O sea, es casi cada municipio, cada comunidad autónoma va estableciendo una serie de normas, reglas que complican, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y entonces tú estás tus 9 meses, tendrás que de alguna manera habilitar tu piso para que vengan otros, tendrás que, pues, tus cosas o habilitar un espacio para que te las guarden o lo que sea y abrir el resto del piso, pero tú te olvidarías de qué pasa con tu piso. Es decir, tú en vez de tener que estar pagando tu piso por un lado o gestionando, o quién te lo hace, quién no lo hace, quién lo gestiona, cómo lo gestiona, tienes derecho o no tienes derecho, porque en algún lugar, tampoco estoy muy enterado, pero en algún lugar he leído que en determinadas comunidades autónomas, si resulta que lo alquilas turístico 3 meses, entonces ya no puedes vivir o puedes estar o sea, es todo una especie de tremendo laberinto complicadísimo que nos impide, digamos, compartir nuestros recursos. Entonces tú te olvidas, tú te vas a otro lado y cada vez que estás, tú estás pagando el lugar en el que estás. O sea, tú estás, digamos, pagando solo un inmueble, ¿no? Y por otra parte, bueno, por diferentes vías vas a estar obteniendo una rentabilidad por tus tokens, ¿no? No hemos hablado un poco de ese tema, así que si queréis hablo un poco entre comillas, de la rentabilidad de los tokens, que viene un poco por 3 caminos. Primer camino, hombre, si tú tienes tokens y te estás alojando y estás consiguiendo un descuento, pues en realidad estás consiguiendo una rentabilidad porque estás consiguiendo pagar menos precio del que correspondería. Por otra parte, la propia revalorización del token, que va a estar limitada a un porcentaje, porque no se busca que haya gente que invierta y que consiga mucha rentabilidad, sino lo que se busca es solucionar nuestro problema de la vivienda, que antes comentábamos también un poco, ¿no? Es decir, vamos a solucionar nuestro problema, porque estamos hablando siempre de ONGs para solucionar el problema de la vivienda en el África subsahariana, pero si es que nosotros tenemos el problema y vamos a montarnos una estructura para solucionar nuestro problema. Y por otra parte, vas a tener una rentabilidad en función de tu participación en la plataforma apoyando de determinados proyectos, es decir, lo que se llama en este mundo como el stake, es decir, tú vas a votar una serie de cosas y al votar una serie de cosas tú vas a comprometer parte de tu participación en la plataforma para avalar esas votaciones. Y entonces cuando tú estás, digamos, depositando parte de tu propiedad, digamos, como garantía de determinadas decisiones que se están tomando, pues entonces tú vas a tener una rentabilidad de ese depósito, ¿no? Digamos, es una manera de recompensar también tu participación en la plataforma. Estás mirando, estás viendo opciones, hay una oferta de una casa, estás mirando, te estás comprometiendo porque dices, coño, yo creo que es una buena inversión, vamos a apoyarlo, y entonces tú vas a tener una recompensa por ahí. Bien. Sí, me parece radical lo que comentas de que la DAO tiene que ser propietaria de todos los inmuebles, pero bueno, quizás es la manera para que justamente la gestión sea compartida realmente, ¿no? Y nadie quiere decir, no, pero es que esto al final es mi casa. Pero igual hay que tener en cuenta que la persona que otorga su casa, o sea, o que la vende a la DAO,
es también miembro de esa organización y por lo tanto no deja de ser propietario, no solo de esa propiedad, sino de todas las que Efectivamente, realmente están dentro de la efectivamente. organización. O sea, al fin y al cabo es cambiar un poco el chip, ¿no? Y es un poco, regresando a lo que comentabas al principio, que quizás tenemos unos conceptos de propiedad que, bueno, son los que son, pero no son los únicos, ¿no? Y quizás hay que pensar un poco bien cuáles son los conceptos de propiedad que tenemos, por qué los tenemos y si son realmente necesarios en el mundo de hoy o si podríamos modificarlos, ¿no? Claro, Em, me parece súper interesante también el hecho de ver las distintas maneras en cómo se puede generar rentabilidad, porque igual yo creo que al fin y al cabo la gente, si bien, como dices, no se buscan inversores, pero bueno, volviendo al mismo caso de uso, si yo doy mi propiedad, pues bueno, quiero recibir algo a cambio y saber que al fin y al cabo a largo plazo no voy a estar perdiendo, ¿no? No me voy a claro. quedar sin casa o sin tokens o sin nada. Em, y bueno, y también creo que hemos definido bastante bien cuáles son los actores principales de la DAO o de la organización, ¿no? Tenemos por un lado los propietarios. Y eh, quizá, perdona que te interrumpa, más que actores son papeles. O sea, en realidad los actores, claro, cada persona puede hacer diferentes roles, ¿no? Diferentes papeles en la estructura. tal cual, que es como que es lo que decías tú, que lo ideal es que realmente tengan Claro. más de un papel, ¿no? Claro, porque además todo se nota, es decir, si tú de alguna manera participas en el trabajo, eh, trabajas recepcionando personas o trabajas limpiando, cuando tú vayas a un sitio vas a valorar mucho más el trabajo del que te recibe, del que ha hecho la reparación. O sea, no vas como un alguien ajeno, externo, a criticar y decir, esto está todo muy mal hecho". Bueno, ojo que cuando me toca a mí, a lo mejor tampoco lo hago tan bien, ¿no? Y eso yo creo que para mí es chulo, ¿no? Eso es verdad. Y yo ahí te iba a preguntar justamente esos roles. Nosotros estamos experimentando, siendo parte de una DAO, organizando un evento Mm. en Barcelona, el Web3 in Travel en Barcelona, el 15 de mayo. Y no es fácil, no sé si decir asegurarse, ¿no? Pero que la estructura en sí realmente se asegure realmente que las personas cumplan sus roles, porque al fin y al cabo aquí estamos hablando de algo que nadie me fuerza, que yo hago si es que quiero, si es que puedo, si es que tengo el tiempo, ¿no? Y aquí estamos hablando de mantenimiento de espacios de vivienda, que realmente es una necesidad básica, que es algo muy importante y que puede llegar a ser urgente en el caso de que se necesite una reparación. Por ejemplo, no estoy pensando, hay una propiedad que se inundó y no hay nadie que la arregle dentro de la DAO o nadie que pueda en ese momento y quizás nadie que esté dispuesto a aceptar por medio de intercambio tokens de la DAO, ¿no? ¿Cómo nos aseguraríamos que se lleve a cabo esa acción de arreglar esa propiedad en ese momento? ¿Se pagaría con dinero en euros o en lo que sea? O sea, si es que no hay nadie dentro de la estructura que quiera hacer una acción, ¿cómo la llevamos a cabo? Hombre, es algo que habría que evitar, ¿no? Pero la solución es una solución, digamos, intermedia, en el que hay alguien entre medias que dice, bueno, pues yo recibo los tokens y yo pago a la persona que hace el trabajo. Creo que sería la mejor solución, como estamos hablando, hay otras maneras de verlo, ¿no? Pero esa sería, digamos, yo creo que haría falta esa figura intermedia porque y es una de las cosas que tampoco hemos dicho, ¿no? Es que esta DAO está abierta exclusivamente a seres humanos. Es decir, es una DAO que no admite que se incorporen sociedades anónimas, sociedades limitadas, lo que sea. Cualquier tipo de organización que no sean seres humanos, ¿no? Así que la vía intermedia, porque estos trabajos, igual que tenemos esos, digamos, esos stakes, tú vas a trabajar para la plataforma y vas a recibir tokens y esos tokens se van a ir liberando con el tiempo. Quiero decir, liberando que tú vas a poder a los 2 meses vender un X%, a los 4 meses a lo mejor otro X%, ya se estudia, ¿no? Cuánto exactamente, pero sí que interesa que la gente que quiera trabajar y que quiera hacer los trabajos sea parte de la organización y quiera ser parte de la organización. Es decir,
es preferible en cualquier circunstancia que sea alguien de la organización a que sea alguien externo, ¿no? Porque además, bueno, y es un poco, quizá tampoco, bueno, no es ahora el momento de decirlo, pero que también se establecerá una serie de pagos mínimos, etcétera. Es decir, tampoco la DAO está pensada para explotar a nadie, sino decir, oye, pues el mínimo, que yo creo que mi idea es que acabe siendo una especie de precio hora prácticamente plano, es decir, que al final todo el mundo va a cobrar más o menos por la hora de trabajo, ¿no? Una hora, un precio que se ponga y ya está, porque tampoco, yo creo que va a haber relativa oferta, se van a tener que definir perfiles, se van a tener que definir de alguna manera certificaciones, es decir, para hacer este trabajo tiene que ser una persona que haya hecho otros trabajos parecidos, etcétera. Bueno, se organizará, ¿no? Pero sí interesa que la gente que participe sea de la propia DAO. Y yo creo que en mis 14 o 16 años siempre se encontrará gente un poco de ese perfil, ¿no? Genial. La verdad que yo creo que ha quedado muy claro el proyecto, la idea, lo que estáis montando. A mí me parece, ya he dicho, revolucionario y que ojalá triunfe y sea un estándar de poder solucionar un problema tan importante como el de la vivienda. Me encantaría decir que todo esto fue gracias al curso de Blockchain y Web3 por el que pasaste. ¿No es así? Bueno, pues Esta idea ya seguro que sí. la llevabas Seguro de que sí, antes. seguro. Es decir, yo las ideas las voy teniendo, pero bueno, vuestra participación ha sido muy grande, ¿no? Porque sobre todo, es decir, tienes todo esto en la cabeza y sacarlo y mostrarlo, que seguramente ha quedado todo un poco enredado, ¿no? Cuesta mucho, ¿no? Y vosotros, primero con la parte de tecnología, la parte de práctica, pues en el curso, pues al final ya, gracias a lo del tema del curso, pues creé una DAO, creé un token, ese token, entre comillas, se puede comprar, se puede vender, digo, está en el mercado, no tiene ningún sentido comprarlo ahora, así que nadie se vuelva loco y compre nada, pero gracias a eso y gracias a ir entendiendo los conceptos y al tratar de sacarlo y exponerlo, pues evidentemente es otro avance y otra dimensión en el proyecto, ¿no? O sea que es un hijo, no sé si lo queréis llamar adoptivo o hijo natural, lo que queráis, es un hijo del curso, ¿no? Lo queremos igual, sea como sea. Bueno, Sí que se nota que es alumno avanzado, tienes un perfil más técnico, o sea, que nuestro curso no es ni de programación ni de informática, ¿no? Pero se nota si sí, sí, viene pero yo no he hecho alguien. ningún programa tampoco, o sea, para todo esto no hace falta hacer ningún programa, ojo, o sea, programa Sí, de codificar, ¿no? pero me refiero que se nota ese background más técnico a la hora de, bueno, creaste el token, creaste una colección de NFTs al momento, ¿no? Es casi el alumno que supera a los profesores. Antes de Bueno, acabar bueno. el curso ya estabas en más proyectos que nosotros, ¿no? Que eso nos encanta. Al final lo de competir, ¿no? Que se ha mencionado también antes de que no te Mm. gusta tanta competición, es mejor la colaboración, ¿no? Que es algo que, mira, justo lo hablábamos Gianfranco y yo ahora en una reunión previa a este episodio de podcast, ¿no? De colaborar con otro proyecto, es que creemos que es el futuro, ¿no? Es cómo podemos avanzar como sociedad y cómo podemos resolver tantos y tantos problemas y retos que tenemos actualmente, ¿no? Para ir cerrando, Eduardo, quien quiera participar, ¿cómo contacta contigo? ¿Cómo sabe de la plataforma? ¿Cómo entra? ¿Cómo se informa? ¿Cómo puede hacerlo? Nosotros en el artículo que publicamos con vosotros, que escribimos para publicar con vosotros, pusimos un enlace a un formulario que podemos habilitar también. Es decir, yo dejaría mis datos, pero no sé, o sea, tampoco me importa dejar los datos, pero creo que el formulario es suficiente. Entonces, en ese formulario es muy simple, pues es decir, oye, mira, a mí esto me interesa o quiero contactar o me interesa entender mejor esto o me interesaría participar con esto, etcétera, ¿no? Ahora está en un momento la plataforma yo creo que el siguiente paso es pues crear un grupo de 4 o 5 personas especialistas en diferentes áreas, especialista un poco en la parte de arquitectura, digamos, construcción, etcétera, alguien especialista
en la parte más de tecnología, alguien especialista más en la parte jurídica, que le demos una vuelta y vayamos creando ese grupo, alguien que a lo mejor diga, pues mira, yo puedo aportar ya dinero para avanzar en la parte más, digamos, con más recursos económicos y tal, para meternos en más cosas y tal. Entonces, hacer un grupo de, yo creo que no más de 4 o 5 personas que le demos todavía una vuelta y vayamos abriendo a más gente que quiera participar, ¿no? Y luego, por supuesto, pues gente que tenga más curiosidad o que tenga un rato y que quiera hacer cosas, pues genial, ¿no? A mí me encanta la película esta de Único Testigo, que ya no sé, claro, como soy tan viejo, pues no sé si la gente la ha visto, ¿no? En la cual se reúnen todos los amis a construir un granero, ¿no? Porque se casan una pareja y entonces toda la comunidad pues se reúne, organizan ahí una comida y tal, y se reúnen para construir toda la estructura del granero de esta pareja que se casa, ¿no? Y entonces a mí esa imagen pues me encanta, ¿no? El ir creando entre todos y el ir construyendo cosas, ¿no? Así que esa es un poco la situación y los siguientes pasos. Yo la tranquilidad un poco, como ya os he dicho, es decir, si se va más deprisa, se va más deprisa, si se va más despacio, se va más despacio. Lo que no tengo duda es que en un momento esto explotará, es decir, de repente la gente le empezará a ver la utilidad y, bueno, puede ser realmente explosivo el crecimiento, ¿no? Pero a lo mejor es dentro de 5 años, o a lo mejor de 10, o a lo mejor dentro de 2, no se sabe. Seguro que en algún momento explotará y nosotros diremos que No Man's DAO pasó primero por hospitalidad emprendedora, Por eh, supuesto. y esperamos también ser parte de nosotros de alguna manera, ¿no? De ese crecimiento, de esa evolución. Ya veremos, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Pero ya veremos cómo podemos ir participando. Creo que es algo súper interesante y necesario. Así que enhorabuena, Eduardo, por darle esa vuelta de tuerca, porque es realmente complicado cuando te empiezas a hacer todas las preguntas. ¿Y qué pasa si este caso de uso? ¿Y qué pasa si esto? Ahí viene tu ingeniero industrial seguro, para poder darle esa estructura y poder conectar todos los puntos. Me parece un ejercicio mental brutal, la verdad. Y sé que estás en ello porque compartimos Sí, un sí. montón de inquietudes y me compartes lo que vas escribiendo y tal. Vamos a compartir el enlace al formulario, en las notas del episodio, el enlace ¿cómo se llama? A la publicación en el blog, y también Vale. compartiremos los enlaces a las otras publicaciones que has ido escribiendo. No sé si ya las publicaste, la verdad, No, en todavía no, pero vamos, las las vamos que estén poniendo, o sea, las leemos, las publicadas. revisamos. Sí, vale, perfecto. Las pondremos en las notas del episodio porque así la gente puede profundizar un poco más en las cosas técnicas y en cómo se van atando los cabos, Vale. y acompañarte en ese ejercicio mental, y así la gente que quiera sumarse se pondrá en contacto contigo y esperemos que así sea. Y bueno, para una última inquietud, porque es algo que comentaste al principio, Sí. y ya me gustaría cerrar con esto. Lamentablemente no tiene nada que ver con DAOs, pero es más con algo relevante de la actualidad, que es la inteligencia artificial. Comentaste que estuviste trabajando en ello en la primera ola o en la ola anterior, y ahora definitivamente estamos viviendo una nueva ola, y simplemente me gustaría conocer tu perspectiva. ¿Cómo ves esta ola actual, que son de los modelos de lenguaje, ¿no? que mencionaste? ¿Crees que también pasará al olvido como, o sea, no al olvido, ¿no? Que será una ola que bajará, tendrá su momento de quietud y luego nacerá otra ola, o esta ola ha venido para quedarse? ¿Realmente la inteligencia artificial va a revolucionar tanto como se dice? ¿Cómo lo ves tú? Que has vivido una ola anterior, por eso me interesa mucho tu perspectiva. Sí, hombre, yo creo que esta ola está cambiando, literalmente está cambiando el mundo. O sea, yo no estoy muy convencido del cambio que estamos haciendo. O sea, no es que esté en contra, sino simplemente que yo creo que le falta mucho más rigor y muchas cosas, ¿no? Yo creo en otro tipo de inteligencia artificial, ¿no? Creo que esta inteligencia artificial, pues, es una especie de loro, ¿no? De loros que emiten sin entender muy bien qué están haciendo. Pero lo que nos está demostrando es que
estamos acostumbrados a escuchar a loros que emiten sin entender lo que están diciendo, con lo cual lo que nos está haciendo, digamos, yo primero creo que la inteligencia artificial, la primera función que hace, en contra de lo que piensa mucha gente, es potenciar al ser humano. ¿Por qué? Porque las tareas más o menos repetitivas y más o menos estúpidas, pues ya tenemos a alguien que las está haciendo. Entonces nos obliga a subir al siguiente escalón y a decir, bueno, pero realmente esto que estábamos leyendo tiene valor o no tiene valor. O sea, si esto se puede, es una especie de pastiche de cosas, pues tiene valor o no tiene valor, ¿no? En ese sentido, creo que es súper útil. Creo que yo, por ejemplo, me fascina el tema de los generadores de imágenes, o sea, porque o sea, te pones allí y estás acostumbrado a decir, "Jo, es que me gustaría hacer una imagen de una cosa con no sé quién, pero no sé dibujar", y aquello te lo genera. Creo que en el tema del lenguaje también lo están haciendo, pero yo creo que necesitamos, entre comillas, como más rigor en el conocimiento. Yo estuve trabajando también con estructuras, con grafos, con bases de datos, digamos, de grafos, y creo que hay mucho conocimiento que se puede estructurar, que se puede meter en grafos y se puede combinar con esta capacidad que tiene la inteligencia artificial actual de escribir cosas que tengan un cierto sentido, ¿no? Y yo creo que el cambio, o sea, es ya inevitable. Yo creo que este cambio ya es inevitable. Creo que no va a haber un retroceso masivo, pero sí que puede haber como unos avances, a lo mejor ahora más suaves y luego otra vez más fuertes, etcétera. Pero yo creo que el cambio que está originando la inteligencia artificial hoy en día en el mundo es absolutamente brutal. O sea, yo creo que es absolutamente brutal. Y algo que no hemos hablado y que tiene que ver con todo esto es que vivimos en una sociedad que está basada en el trabajo. Y es que es obvio, además, con esta inteligencia artificial, adicionalmente, que no hay trabajo para todos. Entonces, tenemos que buscar otra alternativa para organizarnos. Es decir, y necesitamos un trabajo para tener, y volvemos otra vez al inmueble, ¿no? Necesitamos un trabajo para tener una vivienda y es que no hay trabajo para todos. Entonces, que nos acuchillamos o no nos acuchillamos, porque esta inteligencia artificial está reduciendo todavía mucho más la cantidad de trabajo que hace falta. Así que deberíamos ponernos más o menos de acuerdo y decir, oye, pues en vez de trabajar 40 horas, pues con 15 que trabajemos todos cada uno, o sea, cada uno es suficiente, ¿no? Pero vamos, el cambio yo creo que, no es que lo diga yo creo que es tremendo el cambio que está habiendo y el cambio que va a haber gracias a estas tecnologías, ¿no? Es un placer escucharte como siempre, Eduardo, y que nos traigas además un proyecto tan interesante como el que planteas. Dejaremos en las notas del episodio, como hemos dicho, el formulario de contacto y tus publicaciones para quien quiera indagar un poquito más. Y seguimos en contacto en la comunidad Web3 en Turismo, que estás ahí también bastante activo. Y aquí tienes las puertas abiertas para cuando quieras, cuando tengas alguna novedad, quieras contarnos algo más acerca del proyecto o de cualquier otra idea que tengas. Ya sabes Muy bien. que aquí es tu casa. Así que Pues gracias. nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Adiós.